¿Alguna vez has sentido que la realidad se dobla, que hay secretos ocultos justo frente a ti? Hoy te traigo 10 historias sobrenaturales que parecen imposibles, pero que fueron vividas por personas como tú y yo, en México, Estados Unidos y España. Cada relato es una puerta a lo desconocido, donde el miedo y el misterio se entrelazan para mantenerte pegado hasta el final. No solo escucharás historias, sino que sentirás que tú también formas parte de esos mundos paralelos. No te pierdas ni un solo detalle, porque cada momento puede cambiar tu forma de ver la realidad. Quédate hasta el final, la experiencia que compartiré te dejará sin aliento. Historia 1: La autopista que nunca terminaba. Desde hace años trabajo como camionero, y siempre he conocido bien las rutas que recorro. Esa noche, salí de Monterrey rumbo a Ciudad de México, un trayecto que hago casi sin pensar, repetido tantas veces que conozco cada curva, cada salida, cada señal. Pero algo empezó a sentirse extraño desde que tomé la autopista hacia el sur. La luz de la luna apenas alumbraba la carretera, y el silencio del camino me rodeaba como una sombra pesada. Al principio pensé que era solo cansancio, pero cuando llegué a la primera salida que debía tomar para detenerme y descansar, no estaba. La señal seguía ahí, pero el desvío había desaparecido. Frené, miré por el retrovisor y luego al frente, pero solo había carretera, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Intenté seguir manejando, esperando que la siguiente salida apareciera, pero el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, el mismo muro de contención, el mismo cielo gris, todo se repetía sin variación. No había otros vehículos, ni luces lejanas, ni siquiera el sonido de algún animal o el viento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa franja interminable de asfalto. Empecé a sentir un frío que calaba hasta los huesos, y mi corazón latía con fuerza mientras mi mente luchaba por entender qué estaba pasando. En el radio solo había estática, no había señal, y mi teléfono móvil no tenía cobertura. Intenté marcar a alguien, pero nada respondía. La soledad era absoluta, y un miedo profundo comenzó a crecer dentro de mí. Al pasar las horas, el cansancio me venció y por fin decidí detener el camión al costado de la autopista. Bajé, pero la oscuridad era tan densa que parecía absorber toda la luz de mi linterna. Sentí que algo me observaba desde los árboles, una presencia invisible pero pesada. Decidí quedarme dentro del vehículo, esperando que con el amanecer todo volviera a la normalidad. Pero la luz del día no llegó. El cielo permanecía oscuro, una neblina densa cubría todo, y el tiempo parecía detenido. Intenté avanzar de nuevo, pero cada kilómetro era igual, y las señales que antes conocía desaparecían sin explicación. La desesperación me empezó a consumir, la idea de que nunca encontraría la salida se instaló en mi mente. Recordé entonces historias que me contaron otros camioneros sobre rutas que se pierden en dimensiones desconocidas, lugares donde el tiempo y el espacio se deforman y las personas quedan atrapadas para siempre, como fantasmas errantes. No quería creerlo, pero la experiencia me estaba demostrando que algo así era real. Con cada giro del volante, sentía que el camión no avanzaba, que el camino me llevaba a ningún lado. En un momento, me pareció escuchar una voz, un susurro apenas audible que decía mi nombre, pero al mirar alrededor no había nadie. El miedo me hizo acelerar, aunque sabía que no importaba la velocidad. El camión solo recorría la misma autopista, que se extendía hasta el infinito sin un final visible. Intenté mantener la calma, recordando a mi familia, pensando que debía salir de ahí por ellos, pero la angustia era inmensa. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, la carretera comenzó a cambiar, las luces de una ciudad aparecieron a lo lejos. Pero cuando llegué, no era la Ciudad de México, ni ninguna que reconociera. Edificios sin ventanas, calles vacías, una ciudad fantasma que parecía existir en otro tiempo, otro mundo. Entonces entendí que la autopista me había llevado a un lugar que no debía existir, un mundo paralelo donde el tiempo y el espacio se mezclaban en un ciclo eterno. No sé cómo logré regresar finalmente, pero cuando desperté en una estación de servicio a cientos de kilómetros de donde estaba, con el camión intacto y el reloj marcando un día antes de mi partida, entendí que había escapado de algo que pocos pueden contar. Desde entonces, cada vez que tomo la autopista, siento que la mirada invisible de ese lugar me sigue, y que en cualquier momento podría volver a caer en ese bucle infinito de la autopista que nunca termina. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga creciendo,
considera hacer una donación con Super Thanks. Con solo $1, contribuyes a que podamos mantener el canal activo y traer cada vez más historias como estas. Gracias por ser parte de esta aventura. Historia 2: La llamada desde mi propio número. Era una noche fría y silenciosa en la ciudad de Guadalajara, las calles casi vacías y el viento arrastrando hojas secas por las aceras. Yo estaba en mi departamento, solo, después de un día largo de trabajo en la oficina. La rutina ya me pesaba y la soledad se hacía más evidente en esas horas tan oscuras. Había decidido desconectarme un poco, apagar el televisor y dejar el móvil a un lado, intentando encontrar algo de paz. Pero justo cuando me acomodaba en el sillón para intentar dormir un poco, sonó el teléfono. Al principio pensé que sería una llamada normal, pero cuando miré la pantalla, vi que el número que me llamaba era el mío. Mi propio número de teléfono aparecía titilando en la pantalla, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que era una broma o algún error del sistema, pero el temor se instaló en mí cuando contesté. Del otro lado, solo había un silencio sepulcral, pero podía escuchar una respiración entrecortada, pesada, como si alguien estuviera luchando por hablar o contener un grito. Intenté hablar, preguntar quién era, pero no hubo respuesta. De repente, una voz que sonaba exactamente como la mía empezó a hablar. Me advirtió con un tono urgente y desesperado: no salgas de casa esta noche. No es seguro. Algo malo va a pasar. Me quedé paralizado. Esa voz, que era la mía, sonaba aterrada, como si quisiera protegerme de algo terrible que yo desconocía. Cerré los ojos y respiré hondo, pensando que todo era una broma de mal gusto, pero una parte de mí sentía que era real, que esa llamada era una advertencia que debía tomar en serio. Intenté devolver la llamada, pero el número ya no aparecía en mi historial. La pantalla estaba en blanco, como si la llamada nunca hubiera existido. El miedo empezó a crecer y decidí no salir de mi departamento esa noche. Me puse en alerta, vigilando cada sonido, cada sombra que se movía en las esquinas de la habitación. Las horas pasaban lentamente, y el reloj parecía avanzar de manera irregular, como si el tiempo mismo se hubiera descompuesto. A eso de la medianoche, escuché un golpe fuerte en la puerta. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla, pero no había nadie afuera. Solo el pasillo vacío y oscuro. Entonces, de la nada, la luz de mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez el mensaje era diferente, un texto que decía: no confíes en nadie. Estás solo. No entendía quién o qué me estaba acechando, pero la sensación de peligro era palpable. Pasaron minutos eternos hasta que finalmente el reloj marcó las 3 de la madrugada. La ansiedad me consumía y decidí que debía llamar a alguien, a un amigo o familiar para no estar solo. Justo cuando marqué el número, el teléfono volvió a sonar, y para mi horror, otra vez era mi propio número. Contesté sin pensar y escuché la misma voz, esta vez más débil, apenas un susurro: corre. No es seguro quedarse. La adrenalina me invadió y, sin saber por qué, decidí preparar mis cosas para salir del apartamento. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba diferente. Las paredes, antes blancas, ahora tenían grietas oscuras y manchas que parecían sangre seca. Un frío intenso me envolvió y sentí que algo invisible me observaba desde las sombras. Sentí la necesidad de cerrar la puerta de inmediato, pero justo entonces, un susurro proveniente del interior del edificio decía mi nombre con una voz que no era la mía ni la de la llamada. Me giré para mirar y no vi nada, solo la oscuridad eterna de ese lugar que ya no reconocía. Decidí quedarme en el departamento, pero el teléfono siguió sonando, insistente, desesperado. Con cada llamada, la voz que escuchaba me revelaba detalles inquietantes de mi vida, secretos que ni siquiera yo conocía o recordaba. Hablaba de errores que aún no había cometido, de personas que perdería, de caminos que cambiarían. Era como si esa versión de mí que llamaba desde el futuro o desde otra dimensión intentara advertirme para evitar un destino fatal. La línea telefónica se volvió un portal entre dos realidades, y yo era la víctima atrapada en medio. La paranoia se apoderó de mí, no podía confiar ni en mi reflejo ni en mi sombra. A cada instante, la llamada llegaba para recordarme que estaba solo y que el peligro acechaba a cada paso. Con el tiempo, el cansancio se convirtió en un enemigo peor que el miedo.
Empecé a dudar de mi propia cordura, cuestionando si todo era un sueño, una pesadilla que no podía despertar. Pero en el fondo, sabía que algo oscuro y real me perseguía, y que la llamada desde mi propio número era solo el principio de un infierno que no tendría fin. Esa noche cambió mi vida para siempre, y aunque intenté olvidar la experiencia, el eco de esa voz sigue resonando en mi mente cada vez que suena el teléfono. Ahora sé que hay cosas que ni el tiempo ni la distancia pueden separar, y que a veces, la peor amenaza puede venir de uno mismo. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga creciendo, considera hacer una donación con Super Thanks. Con solo $1, contribuyes a que podamos mantener el canal activo y traer cada vez más historias como estas. Gracias por ser parte de esta aventura. Historia 3: El espejo que reflejaba un lugar distinto al que estaba. Desde que me mudé a aquel pequeño apartamento en el centro de Barcelona, algo en el ambiente se sentía extraño, aunque al principio no le di importancia. El lugar tenía cierto encanto antiguo, paredes con pintura descascarada, ventanas altas con marcos de madera y un espejo grande colgado en la pared del pasillo. Nadie me advirtió sobre aquel espejo, y tampoco parecía tener nada fuera de lo común. Pero con el paso de los días, comencé a notar detalles inquietantes que me hicieron dudar de la realidad que me rodeaba. Todo empezó una tarde lluviosa, cuando me levanté tarde y fui al baño para lavarme la cara. Al salir, mi reflejo en el espejo no era el que esperaba ver. En vez de mostrar el pasillo y mi figura, el espejo reflejaba una habitación oscura, sombría, casi sin luz, donde sombras se movían apenas perceptibles, como si algo o alguien habitara ese espacio al otro lado del vidrio. Me quedé paralizada, pensando que quizá mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cada vez que me acercaba, el reflejo mostraba ese cuarto diferente, oscuro y amenazante. Intenté tocar el espejo, esperando que al acercar mi mano el reflejo cambiara, pero mi mano se encontró con la fría superficie del vidrio, y detrás, la habitación oscura seguía ahí, intacta y vibrante. A veces veía siluetas, figuras que parecían humanas pero sin rostro, que se movían lentamente o se ocultaban cuando intentaba observarlas con más atención. Lo más perturbador era que, aunque el apartamento estaba en silencio absoluto, en el reflejo podía escuchar susurros, voces apagadas que parecían hablar en un idioma que no comprendía pero que me helaba la sangre. Con el paso de las noches, esas sombras empezaron a notarme. Sentía que me observaban desde el otro lado, y que no estaban contentas con mi presencia. En varias ocasiones, cuando pasaba frente al espejo, una mano translúcida parecía rozar mi reflejo, o una figura aparecía detrás de mí, aunque al voltear no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una extraña fascinación que me mantenía cerca del espejo, como si una fuerza invisible me llamara a descubrir qué había al otro lado. Intenté taparlo con una manta, pero la oscuridad que reflejaba seguía filtrándose por los bordes, como si nada pudiera ocultarla. Una noche, decidí grabar con mi teléfono lo que sucedía frente al espejo. Al revisar el vídeo, noté que en la pantalla aparecían figuras borrosas moviéndose detrás de mi reflejo, y que la superficie del espejo parecía ondular, como si fuera una ventana líquida hacia otra dimensión. La sensación de que algo no perteneciente a este mundo habitaba detrás del vidrio se volvió insoportable. Empecé a investigar la historia del edificio y descubrí que, hacía más de un siglo, en ese mismo lugar vivió una mujer que desapareció sin dejar rastro. Se decía que estaba obsesionada con un espejo antiguo, uno que reflejaba cosas que nadie más podía ver. Algunos vecinos contaban que en las noches se escuchaban gritos provenientes del apartamento, y que la mujer parecía hablar con sombras invisibles. Me di cuenta entonces que el espejo que yo tenía colgado no era un simple espejo, sino un objeto maldito o un portal hacia esa dimensión oscura donde la mujer se había perdido. Empecé a notar cambios en mi vida, pesadillas recurrentes, una sensación constante de ser vigilada, y la presencia inquietante que crecía detrás del vidrio. Mi salud mental se deterioraba y cada vez me costaba más distinguir entre lo real y lo reflejado. Un día, al mirarme en el espejo, vi algo que me aterrorizó más que nunca. Mi reflejo comenzó a sonreírme con una expresión que no era mía, una sonrisa macabra y vacía, mientras las sombras detrás de mí se acercaban lentamente. Intenté apartar la mirada, pero estaba hipnotizada, atrapada por ese otro yo que quería salir y tomar mi lugar en el mundo real. Supe entonces que debía hacer algo para romper ese vínculo, para cerrar esa puerta que el espejo abría entre ambos mundos. Con ayuda de un experto en fenómenos paranormales, intenté destruir el espejo,
pero nada funcionó. El vidrio no se rompía, ni siquiera cuando lo golpeaba con fuerza, y las voces se intensificaban, amenazándome con castigos peores si lo intentaba. Finalmente, comprendí que el espejo no solo reflejaba otra habitación, sino que era una prisión para esas sombras y quizá para mi propia alma, atrapada entre dos realidades. Cada vez que paso frente a él, siento que me observa y que en cualquier momento puede atraparme del todo, arrastrándome hacia ese lugar oscuro donde las figuras sin rostro me esperan eternamente. Desde entonces, vivo con el temor constante de que mi reflejo se libere y que lo que hay detrás del espejo cruce la frontera y tome mi lugar, dejando mi cuerpo vacío y atrapado para siempre en ese oscuro mundo paralelo. Si te gustan estas historias que desafían la realidad, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir las notificaciones y ser parte de esta comunidad de curiosos y valientes. Historia 4: el café donde todos me miraban como si supieran algo. Llegué a aquel café escondido en una calle estrecha de Madrid una tarde gris, buscando refugio de la lluvia que caía sin tregua. El lugar tenía una atmósfera antigua, con mesas de madera gastada, paredes cubiertas de cuadros y un olor fuerte a café recién molido mezclado con un dejo a humedad y madera vieja. Entré sin muchas expectativas, solo quería sentarme y ordenar un café caliente para entrar en calor. Me acomodé en una mesa cerca de la ventana y pedí un espresso. Al principio, todo parecía normal, pero pronto empecé a notar que los demás clientes me miraban fijamente, con una expresión intensa que me ponía incómodo. No eran miradas casuales ni amables, sino ojos que parecían leerme, que sabían cosas que yo no podía entender. Intenté ignorarlos, pensar que era paranoia o el efecto de la soledad, pero cada mirada me atravesaba como una daga invisible. La mujer que atendía detrás del mostrador me sonrió con una expresión que no alcanzaba a descifrar, una mezcla de tristeza y advertencia. Al sentarme, noté que en las paredes había fotografías antiguas de personas que parecían ser clientes habituales, pero cuando levanté la vista, ninguna de ellas estaba allí. Fue entonces cuando un hombre de edad avanzada se acercó a mi mesa. Su rostro, marcado por arrugas profundas y ojos claros que reflejaban una sabiduría inquietante, me habló en voz baja: «Llegaste antes de tiempo». La frase me heló la sangre y sentí que el aire en el café se volvió más denso, casi sofocante. Pregunté qué quería decir, pero él simplemente me miró con una intensidad que no podía soportar y se retiró lentamente. El café parecía un lugar fuera del tiempo, donde las horas no corrían con normalidad. Observé que los relojes en las paredes marcaban diferentes horas, y la luz que entraba por la ventana no coincidía con la hora que mostraban mis dispositivos. Empecé a sentir que estaba atrapado en una especie de bucle temporal, un lugar donde las reglas normales no aplicaban. Cada persona en el café tenía una historia que parecía conectarse con la mía, aunque no podía entender cómo. Sus miradas se volvieron cada vez más insistentes, y algunos murmuraban entre ellos con voces apenas audibles, como si hablaran de mí. Intenté salir, pero la puerta se sentía extrañamente pesada, y cada vez que la empujaba, me encontraba de nuevo dentro, como si el café se resistiera a dejarme ir. Pasaron horas que parecían días y días que parecían eternidades, mientras la sensación de ser observado y juzgado me consumía. Escuché fragmentos de conversaciones que hablaban de destinos, elecciones y secretos ocultos, y comprendí que aquel lugar era un punto de encuentro entre personas que sabían más de lo que aparentaban. Una mujer se acercó y me susurró: «No estás aquí por accidente. Debes enfrentar lo que has intentado evitar». Sentí que esas palabras eran una condena, una advertencia de que había llegado a un momento crucial de mi vida. Entonces, el hombre de ojos claros volvió a aparecer y me entregó una carta antigua, escrita con tinta que parecía desvanecerse con el tiempo. En ella se hablaba de caminos cruzados, de decisiones que cambiarían mi destino para siempre, y de un pasado que yo había olvidado o rechazado. El café, con sus miradas intensas y su atmósfera densa, no era un lugar común, sino un espacio donde el tiempo y la realidad se entrelazaban para revelar verdades ocultas y enfrentar miedos enterrados. Sentí que cada persona en ese lugar era un reflejo de partes de mí mismo, de mis dudas, mis arrepentimientos y mis temores más profundos. Cuando finalmente la puerta se abrió y logré salir, la lluvia había cesado, pero yo ya no era el mismo. Llevaba conmigo la sensación de que había cruzado un umbral invisible, y que las miradas que me observaban desde aquel café me acompañarían para siempre,
recordándome que en algún lugar, entre sombras y susurros, debía enfrentar aquello que tanto temía. Historia 5. La fotografía donde yo no debería estar. Cuando mi abuelo falleció, me tocó ordenar todas sus pertenencias, cajas llenas de recuerdos y objetos que guardaban secretos de una vida que apenas conocía. Entre ellas, encontré un álbum de fotos antiguo, con imágenes en blanco y negro que mostraban a mi familia en distintas épocas. Mientras hojeaba el álbum, una fotografía llamó poderosamente mi atención. Era una imagen tomada en una reunión familiar en un campo abierto, con varios miembros de mi familia posando sonrientes bajo el sol. Pero lo que me heló la sangre fue verme a mí mismo en esa foto, de pie al fondo, entre las personas. La paradoja era clara y aterradora. La fotografía estaba fechada en 1952, mucho antes de que yo naciera. Al principio pensé que era una broma o un montaje, tal vez alguien había pegado mi rostro con Photoshop o un truco similar. Pero la textura del papel, el desgaste, y hasta el polvo acumulado mostraban que era auténtica y original. La confusión y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cómo podía estar en un momento donde aún no existía? Volví a mirar la foto una y otra vez, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera reconciliar esa imagen con la realidad. Decidí buscar en la historia de mi familia, preguntando a mis tíos y primos mayores sobre aquella reunión, pero nadie recordaba que yo estuviera ahí, ni tenía ni idea de quién era el niño al fondo. Solo sentí un silencio incómodo y miradas esquivas que parecían ocultar algo más. Empecé a investigar en archivos y registros, intentando descubrir si había alguien en la familia que se pareciera a mí o que pudiera ser mi doble, pero nada apareció. Esa fotografía me perseguía, aparecía en mi mente cuando cerraba los ojos, y cada vez que intentaba contarle a alguien sobre ella, sentía que la gente se alejaba o cambiaba de tema abruptamente. Una noche, soñé con aquel campo abierto, con la misma reunión y mi figura al fondo. En el sueño, me acerqué a mí mismo, al niño en la foto, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. El niño me habló sin palabras, comunicándome un mensaje profundo y perturbador: no pertenezco a este tiempo, pero tampoco tú. Al despertar, supe que había algo más allá de la imagen, un misterio que atravesaba las barreras del tiempo y la realidad. Con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles extraños a mi alrededor, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos, recuerdos de momentos que no viví, y la sensación constante de que alguien o algo me observaba desde otra dimensión. La fotografía no era solo un recuerdo congelado, sino una puerta hacia un mundo paralelo donde mi existencia tenía un reflejo imposible, un yo que coexistía en un pasado que no me correspondía. Mi identidad comenzó a desvanecerse entre esos dos tiempos, y la incertidumbre de quién era realmente me consumía. En algunas ocasiones, sentí que la figura en la fotografía intentaba comunicarse conmigo, dejando pistas en sueños, en coincidencias y en momentos fugaces. La línea entre mi realidad y aquel otro tiempo se volvió borrosa, y la certeza de que algo oscuro y extraño me perseguía creció. Decidí entonces deshacerme del álbum, quemar la fotografía, pero cada vez que lo intentaba, el fuego se apagaba misteriosamente, como si la imagen tuviera vida propia y se negara a desaparecer. Comprendí que no podía escapar de esa conexión, que la fotografía era un vínculo, una marca indeleble que me unía a un destino que no podía controlar. Hoy, cuando miro mi reflejo, a veces creo ver ese niño detrás de mis ojos, un eco del pasado que no debería existir, un recordatorio sombrío de que en algún lugar del tiempo, alguien como yo está atrapado en una realidad donde no pertenece, igual que yo. La fotografía se ha convertido en un símbolo de mi propia existencia fragmentada, un enigma que aún no he logrado resolver, y que quizás nunca tendré la respuesta. Si te gustan estas historias que desafían la realidad, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir las notificaciones y ser parte de esta comunidad de curiosos y valientes. Historia 6. El olor a lluvia que anunciaba otro mundo. Desde pequeña, siempre tuve una conexión especial con los olores. Pero ninguno me marcó tanto como aquel olor a lluvia, tan intenso, tan real, que una tarde en la ciudad de Ciudad Juárez cambió mi vida para siempre. Era un día común, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire se sentía pesado, como si la tormenta estuviera por estallar en cualquier momento. Pero lo curioso fue que, aunque no había ni una gota de lluvia,
El olor característico a tierra mojada y hojas húmedas llenaba el ambiente con una fuerza sobrenatural. Sentí ese aroma llegar a mis pulmones y de inmediato una extraña sensación me recorrió el cuerpo, un escalofrío que se extendía desde mi nuca hasta mis pies. Al mirar por la ventana, todo parecía igual, las calles polvorientas, los autos estacionados, la gente caminando apresuradamente, pero algo no encajaba. De repente, todo empezó a cambiar. Las luces de la ciudad parpadearon y un zumbido profundo invadió el aire, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. El olor a lluvia se intensificó, y las calles comenzaron a transformarse ante mis ojos. Los edificios se desdibujaron, las personas se volvieron sombras, y el cielo gris se tornó de un azul oscuro, casi negro, con relámpagos que iluminaban figuras extrañas en el horizonte. En ese instante comprendí que no estaba en el mismo mundo, que había cruzado una frontera invisible hacia otro lugar. Todo parecía igual, pero a la vez completamente diferente, como un espejo distorsionado de la realidad que conocía. Caminé por esas calles nuevas, sintiendo que cada paso me alejaba de mi vida anterior y me acercaba a un misterio que no podía entender. Las sombras que vi antes se materializaban en figuras humanas, pero sus ojos no reflejaban vida, sino un vacío profundo y perturbador. Escuché susurros en lenguas desconocidas que parecían invocar a fuerzas oscuras que habitaban ese mundo paralelo. Intenté regresar por donde vine, pero el olor a lluvia seguía guiándome hacia adelante, hacia un lugar sin nombre, donde el tiempo y el espacio parecían fusionarse en un caos silencioso. Sentí miedo, una mezcla de curiosidad y terror que me mantenía alerta, pero también una extraña paz, como si ese lugar fuera mi destino, algo que siempre estuvo esperando por mí. En medio de ese paisaje inquietante, encontré un árbol enorme, cuyas raíces parecían extenderse hacia el cielo y la tierra al mismo tiempo, conectando ambas realidades. Bajo ese árbol, vi una figura vestida de blanco, una niña que me sonrió con tristeza y me susurró: «El olor a lluvia es el puente. No todos pueden cruzar, pero tú ya estás aquí». Sentí que sus palabras penetraban en mi alma y que mi existencia misma estaba cambiando. A partir de ese momento, el olor a lluvia se volvió mi señal, mi advertencia. Cada vez que lo percibo con esa intensidad, sé que el otro mundo está cerca, esperando para envolverme de nuevo en su oscuridad. Volví a mi vida, pero ya nada fue igual. El recuerdo de ese lugar paralelo me acompaña siempre, y el miedo de que un día la lluvia me arrastre para no regresar me persigue en cada tormenta. Ahora sé que el olor a lluvia no es solo un aroma, sino un llamado, una puerta hacia lo desconocido, un anuncio de que el mundo que conocemos es solo una capa superficial, y debajo, en la sombra, existe otro lugar donde el tiempo se dobla y las almas se pierden para siempre. Historia 7 del tren que me llevó a una estación sin nombre. Era una noche fría y silenciosa cuando decidí tomar el tren nocturno desde Madrid rumbo a Zaragoza. Siempre había sido un viaje rutinario para mí, algo que hacía con frecuencia por trabajo, pero esa noche nada salió como esperaba. Subí al vagón con pocos pasajeros, y el tren partió puntual bajo un cielo estrellado que parecía observarme con ojos invisibles. Al principio, todo era normal, el sonido rítmico de las ruedas sobre las vías, la luz tenue de las lámparas y el murmullo apagado de algunos viajeros dormitando. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana, esperando poder descansar un poco. Pero cuando el tren comenzó a alejarse de la ciudad, noté que las estaciones por las que pasábamos eran desconocidas, sin nombres en los carteles, y el paisaje que se veía a través del cristal se tornaba cada vez más extraño y desolado. La oscuridad afuera era tan profunda que parecía absorber toda la luz del tren, y una neblina espesa cubría los campos, como si el mundo exterior se desvaneciera en un vacío infinito. Intenté no preocuparme, pensando que quizá me había quedado dormido y había perdido el camino. Pero entonces, el tren frenó suavemente y llegó a una estación que no reconocía, una plataforma sin señales ni carteles, completamente desierta y envuelta en sombras. Bajé para estirar las piernas y tratar de orientarme, pero el aire era frío y pesado, y el silencio absoluto me envolvía como una manta oscura. No había ningún indicio de vida, solo la estructura de la estación, con paredes desgastadas y bancos rotos, y una luz amarilla parpadeante que apenas iluminaba el lugar. Mientras caminaba, sentí que alguien o algo me observaba desde la oscuridad más allá de las vías. El miedo empezó a crecer en mi pecho, pero también una curiosidad irresistible me impulsaba a seguir explorando. Caminé por la estación,
y de repente, una voz susurró mi nombre, un sonido casi imperceptible que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de que algo sobrenatural habitaba ese lugar se hizo más fuerte. Decidí regresar al tren, pero cuando subí, encontré el vagón cambiado, los pasajeros habían desaparecido, y en el asiento frente a mí había un libro antiguo, con una portada de cuero desgastado y sin título. Abrí el libro y descubrí que contenía relatos de personas que, como yo, habían llegado a esa estación sin nombre, atrapados en un lugar entre mundos donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Mientras leía, el tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no hacia ningún destino conocido. Las ventanas mostraban paisajes que cambiaban sin lógica, bosques muertos, ciudades en ruinas, caminos infinitos que se perdían en la niebla. Sentí que estaba viajando por una dimensión paralela, un limbo donde las almas errantes quedaban atrapadas para siempre. El libro advertía que aquellos que bajaban en esa estación perdían la conexión con su mundo original y se convertían en parte de ese espacio sin nombre, condenados a vagar eternamente. Intenté cerrar el libro, pero mis manos estaban pegadas a sus páginas, como si una fuerza invisible me impidiera escapar. Entonces comprendí que el tren no era un transporte común, sino un vehículo entre dimensiones, y que yo había sido elegido o atrapado sin saberlo. La estación sin nombre era una puerta hacia un mundo que pocos podían ver, un lugar donde el tiempo se doblaba y la realidad se deshacía en sombras y susurros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el tren se detuvo de nuevo, pero esta vez en una estación conocida. Bajé apresurado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mirando atrás con miedo. La estación estaba llena de gente, luz y ruido, pero yo sabía que la experiencia que viví había cambiado para siempre mi percepción de la realidad. Nunca volví a tomar ese tren nocturno, y cada vez que escucho el sonido de las ruedas sobre las vías, siento que me llama de nuevo, que esa estación sin nombre me espera en algún lugar entre las sombras, lista para llevarme otra vez al abismo invisible donde el tiempo no existe y las almas quedan perdidas para siempre. Historia 8. La mujer que decía ser mi esposa en otro lugar. Todo comenzó una tarde fría y gris en Sevilla, cuando caminaba por las calles empedradas buscando un café para refugiarme del viento helado. No esperaba que ese día mi vida cambiara para siempre, ni que alguien a quien nunca había visto aparecería para reclamar un lugar en mi existencia que yo no conocía. Mientras atravesaba una plaza casi desierta, una mujer se acercó a mí con pasos seguros y una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. Tenía el cabello oscuro, ojos profundos y una expresión de familiaridad que me desconcertó de inmediato. Sin dudarlo, me tomó la mano y dijo mi nombre con una voz suave pero urgente: soy tu esposa, aunque no en este lugar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía una desconocida decir algo así? Le pregunté quién era y qué quería decir con en otro lugar, pero ella simplemente me miró fijamente, como si esperara que entendiera sin más explicaciones. Comenzó a contarme detalles de una vida que no recordaba haber vivido, una casa junto al río Guadalquivir, un matrimonio lleno de promesas, planes que hicimos juntos, secretos que compartimos. Hablaba de momentos íntimos, nombres de personas que parecían conocidos pero que para mí eran completos extraños. A cada palabra, una mezcla de incredulidad y miedo se instalaba en mí, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Era una locura? ¿Un engaño? Pero la verdad era que sus palabras me tocaban una fibra desconocida, un eco perdido en mi memoria. Me dijo que provenía de una dimensión paralela. Un universo donde nuestra vida había tomado un camino diferente, donde éramos pareja y habíamos construido un mundo juntos. Según ella, un accidente o una grieta invisible en el tiempo y el espacio nos separó, y por alguna razón, nuestras realidades se habían cruzado esa tarde. Me mostró objetos que decía eran nuestros, fotografías, cartas, un anillo de plata con nuestras iniciales grabadas. Intenté tocarlos, pero cuando mis manos rozaban aquellos objetos, sentía un frío intenso, como si fueran sombras de algo que nunca existió realmente en mi mundo. La mujer me pidió que confiara en ella, que la ayudara a encontrar la forma de regresar a su dimensión y recuperar la vida que compartíamos. Pero yo no sabía en quién confiar ni cómo enfrentar esa verdad que desafiaba toda lógica. A partir de ese momento, mi rutina se quebró. Empecé a verla en lugares inesperados, a veces al borde de mis sueños, otras veces caminando junto a mí en la realidad, aunque nadie más parecía notarla.
Sentí que mi mente se fracturaba entre dos mundos, atrapado entre la realidad que conocía y la existencia paralela que ella me revelaba. Intenté buscar ayuda, hablar con especialistas, pero nadie entendía lo que vivía, y mis palabras sonaban como delirios sin sentido. La mujer insistía en que debíamos reunirnos en un lugar especial, un punto donde las dimensiones se rozaban, para poder cruzar y estar juntos de nuevo. Pero cada encuentro estaba cargado de peligro, de sensaciones extrañas y de presencias invisibles que parecían querer separarnos para siempre. En una ocasión, mientras caminábamos por un puente al atardecer, el aire se volvió tan denso que casi no podía respirar, y una sombra enorme apareció entre nosotros, bloqueando el paso. La mujer me susurró que esa entidad era la guardiana de las puertas entre mundos, que nos acechaba y que nuestra unión no debía ocurrir. Sin embargo, a pesar del miedo, sentí que ella era real, que nuestra conexión trascendía todo entendimiento. Pero también entendí que esa unión podría tener consecuencias impredecibles, que jugar con el tejido de la realidad podría romper el equilibrio y condenarnos a ambos. Hoy, sigo viendo a esa mujer en los reflejos, en las esquinas de mi visión, y escucho su voz en el viento. Sé que en algún lugar, en otra dimensión, ella espera por mí, y que nuestra historia no ha terminado. Pero también sé que entre los mundos hay barreras que no deben cruzarse, y que a veces el amor puede ser una puerta hacia un abismo del que no hay retorno. La mujer que dice ser mi esposa en otro lugar es un recuerdo viviente de que nuestras vidas pueden estar entrelazadas con realidades que no comprendemos, y que el tiempo y el espacio son más frágiles de lo que imaginamos. Historia 9. El edificio que aparecía solo por las noches. Desde que me mudé a Madrid, siempre había sentido que la ciudad tenía secretos ocultos, rincones que no se revelaban a cualquiera. Pero nunca imaginé que uno de esos secretos se manifestaría tan cerca de mí, ni que un edificio podía aparecer y desaparecer como si fuera un fantasma, solo visible cuando la noche caía. Todo comenzó una madrugada cuando, después de trabajar hasta tarde en un proyecto, decidí tomar un atajo por una calle poco transitada para llegar más rápido a mi apartamento. La oscuridad era profunda, y las farolas apenas iluminaban las aceras vacías. Fue entonces cuando lo vi, un rascacielos imponente, con ventanas que reflejaban una luz tenue y una puerta principal que parecía abrirse silenciosamente, invitándome a entrar. Lo extraño era que nunca había visto ese edificio antes, ni en mis recorridos diurnos ni en mapas o guías de la ciudad. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, pero algo en mí me empujó a acercarme. A medida que me acercaba, podía notar que el edificio desprendía un olor a madera antigua y polvo, y que en sus muros se dibujaban extrañas inscripciones apenas visibles bajo la luz de la luna. Empujé la puerta y entré. El vestíbulo estaba iluminado por candelabros que colgaban del techo alto, y el silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. Subí las escaleras, explorando cada piso, pero no encontraba a nadie. Las habitaciones parecían congeladas en el tiempo, con muebles cubiertos por sábanas blancas y cuadros que mostraban paisajes oscuros y figuras borrosas. A medida que avanzaba, sentía una presencia que me seguía, una sombra invisible que se acercaba y se alejaba sin nunca revelarse por completo. En una de las salas, encontré un diario antiguo que narraba la historia de un edificio construido en el siglo XIX, destinado a ser un refugio para artistas y pensadores, pero que desapareció misteriosamente tras un incendio que nunca se pudo apagar del todo. Según el diario, el edificio no fue destruido, sino que fue atrapado entre dos mundos, un lugar suspendido en el tiempo que solo aparece cuando la noche domina la ciudad. La idea me estremeció, estaba caminando dentro de un edificio fantasma, atrapado en una dimensión paralela donde el tiempo no existía y las almas perdidas vagaban sin descanso. Intenté salir, pero la puerta por la que había entrado se había cerrado sin llave, y las ventanas mostraban un paisaje que cambiaba constantemente, desde cielos estrellados hasta paisajes de pesadilla que me hacían dudar de mi cordura. La sensación de estar atrapado se volvió insoportable, y mi corazón latía con fuerza mientras buscaba una salida. En ese momento, escuché un susurro apenas audible, una voz que llamaba mi nombre con desesperación. Seguí el sonido hasta un cuarto en penumbras donde encontré un espejo antiguo. Al mirar mi reflejo, vi que no estaba solo, detrás de mí, figuras oscuras se acercaban lentamente, con ojos vacíos y sonrisas macabras. Sentí que me querían arrastrar hacia el espejo, hacia ese mundo oscuro que habitaban. Con un esfuerzo sobrehumano, rompí el cristal con una piedra que encontré en el suelo, y al instante,
La habitación comenzó a desvanecerse. Corrí hacia la salida. Cuando finalmente salí a la calle, el edificio había desaparecido, dejando solo una pared vacía y una calle desierta. Desde esa noche, el edificio aparece solo cuando la oscuridad es absoluta, y aunque intento evitar pasar por esa calle, sé que un día no podré escapar. El edificio que aparece solo por las noches es un recordatorio de que hay lugares que no pertenecen a nuestro mundo. Portales hacia dimensiones ocultas donde el tiempo se detiene y las sombras acechan esperando nuevas víctimas para arrastrar. Cada vez que cierro los ojos, escucho el eco de mis pasos en ese edificio fantasma, y sé que no estoy solo, que algo sigue esperándome en la penumbra, listo para volver a abrir sus puertas y envolverme en su oscuro abrazo para siempre. Historia 10 del niño que hablaba de mi futuro con precisión. Una tarde fría en Barcelona, mientras caminaba solo por un parque casi vacío, me encontré con un niño sentado en un banco, con una mirada que parecía mucho más allá de su edad. Tenía el cabello oscuro y unos ojos intensos que me hicieron sentir una extraña mezcla de curiosidad y temor. Sin pensarlo, me senté junto a él y comenzamos a hablar. Para mi sorpresa, el niño empezó a contarme cosas de mi vida que nadie más sabía, detalles íntimos y secretos que yo jamás había compartido con nadie. Me habló de mi trabajo, de mis miedos y decisiones que aún no había tomado. Cada palabra que pronunciaba era como si leyera mi mente o estuviera viendo el futuro con claridad absoluta. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, o que el niño había escuchado conversaciones anteriores, pero la precisión de sus predicciones era inquietante. Me contó que en los próximos días sufriría una pérdida, que alguien importante se alejaría de mi vida, y que enfrentaría una prueba que cambiaría mi destino. Quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Intenté preguntarle cómo sabía todo eso, pero él solo me miró con una sonrisa triste y dijo que él venía de un lugar donde el tiempo no era lineal, donde podía ver todos los posibles caminos que mi vida podría tomar. El niño me advirtió que debía estar atento a las señales, que el futuro no era completamente fijo, pero que ciertas cosas estaban destinadas a suceder. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del niño resonaban en mi mente, y sentí una mezcla de miedo y fascinación. Empecé a notar detalles a mi alrededor que antes pasaban desapercibidos, objetos fuera de lugar, personas que parecían observarme, susurros lejanos que parecían advertencias. Al día siguiente, efectivamente recibí la noticia de que un amigo cercano se mudaría lejos, como el niño había predicho. La precisión de sus palabras me dejó sin aliento y me hizo cuestionar la naturaleza del tiempo y la realidad. Durante los días siguientes, busqué al niño en el parque, pero él había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, sentía su presencia en cada paso que daba, como si su mirada invisible me guiara o vigilara. Con cada nuevo acontecimiento, sus predicciones se cumplían con una exactitud aterradora, y empecé a temer por el futuro que me esperaba. El niño me había dado una visión de un destino que no podía cambiar, y esa certeza me oprimía el pecho. A veces, en sueños, lo veía de nuevo, hablándome de caminos alternativos, de decisiones que podía tomar para evitar el sufrimiento, pero también advirtiéndome que el precio de cambiar el destino podía ser alto. La experiencia me transformó. Ahora vivo con la carga de conocer fragmentos de mi futuro, con la angustia de saber que cada decisión tiene consecuencias irreversibles. El niño que hablaba de mi futuro con precisión no solo me mostró lo que vendría, sino también la fragilidad de la vida y el tiempo, y la delgada línea entre el conocimiento y la condena. Sé que en algún lugar sigue observándome, esperando que comprenda que el futuro no es un libro cerrado, pero que cada página que decidimos escribir puede llevarnos a la salvación o a la perdición. Si te gustan estas historias que desafían la realidad, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir las notificaciones y ser parte de esta comunidad de curiosos y valientes.